Eugenio, usted sabe que el pasado 10 de noviembre se celebró el Día de la Tradición. Sí. Bueno, y hoy nadie puede, digo yo, desconocer que el pollo es parte ya de la tradición argentina. Digo esto porque las aves de corral han sido parte del paisaje rural argentino y un importante complemento de la economía doméstica desde ya el año 1857. Si mal no recuerdo, diría por ahí un amigo suyo, ¿no? Bueno, pero el pollo, señores, es hoy, sin dudas, uno de los alimentos más típicos de nuestra cultura gastronómica y está presente hoy más que nunca en la mesa de todos los argentinos. Yo me atrevería a decir que uno de los responsables de que esto suceda, de que el pollo esté en la mesa de todos los argentinos hoy más que nunca, es una persona con la que vamos a hablar ahora en instantes. Seguramente. Buenos días, Roberto Domenech, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo te va, Roberto? Pero muy bien, por suerte. Roberto, ¿cuándo se inició la crianza de pollos en Argentina y cómo se realizaba por ese tiempo? Bueno, mira, la historia nos cuenta que las primeras pollos o gallinas domésticas llegan con la inmigración suiza, que arriba a la colonia San José, después de varias vicisitudes donde desembarca en la zona de Ibicuí. Ahí se encuentran prácticamente no solo con campo pelado, sino con pantanos. Se hace un movimiento nuevamente de esta gente y Urquiza los ubica en la colonia San José. De ahí en adelante las aves de granja propiamente, lo que tiene que ver mucho con el trabajo de la mujer en el campo, comienza y se va desarrollando de una manera magnífica. Yo tuve oportunidad muchos años después, allá por el 66, 67, donde viví 3 años en Ramírez, en la provincia de Entre Ríos, con mi señora, de conocer todo ese trabajo a campo, donde todavía, si bien ya había pollos que se criaban bajo el sistema de los animales híbridos, ver lo que era también la gallina común en predios alambrados, pero que dormían en perchas y en árboles, porque la Legor de aquel entonces, que serían las razas livianas, tenía una capacidad de vuelo y de salto importante, ¿no? Así que en ese sentido allá comienza y no ha parado hasta estos días. Afortunadamente ya dejó de ser el trabajo de la mujer en el campo, junto con lo que eran los pavos y bueno, las gallinas de Guinea y otra serie de cosas, para ser una industria con trabajo de hombres, ¿no? ¿Y cuándo es que se da el comienzo de esta agricultura industrial, por llamarlo de una forma, como estás marcando vos? Y sí, mira, hay 2 etapas. Yo diría una que acá, donde soy nacido y criado, en Pilar, uno la conoció en el tiempo de la granja San Lorenzo, donde hoy está, hay un country muy importante. Sausalito toma la granja San Lorenzo y lo que fueron las instalaciones de Arboracres, la primera compañía americana que vino a radicar reproductoras en el país, que trabajaba junto con Albaida. Antes de eso, esas granjas ya tenían lo que era la New Hampshire, que era una raza de doble propósito, la más vulgarmente conocida como la colorada, ¿no es cierto? Donde la hembra se la dejaba para la puesta de huevo y el machito se lo dejaba crecer 4 o 5 meses hasta que alcanzaba los 2 kilos, 2 kilos 100. 4 o 5 meses. Sí, ¿no? sí, realmente. Y bueno. ¿Y cuántos huevos ponía por año una ponedora de esas? Y eran muy zafreras, es decir, normalmente eran animales que incluso las instalaciones no se daban como para sostener una puesta permanente, pero ponían fundamentalmente en el tiempo de primavera, hablemos que arrancaban ya en agosto para terminar la postura entre enero, febrero, y después ahí bajaban sensiblemente la postura, e incluso hasta había una suerte de tiempo de descanso. Ahí en realidad eso tiene mucho que ver con algo que después a la avicultura industrial se le criticó, que es el uso de la luz. En definitiva, lo que estimula, lo que produce el ciclo, la gallina no sabe que pone un huevo para comerlo, ella cree que pone un huevo teóricamente para que nazca un
cierto? Entonces la maduración se logra con el incremento de la luz natural, es decir, uno va viendo el ciclo, en la medida en que crece la luz diaria, eso conduce a que haya más postura. Por eso en primavera hay más postura de huevo, nacen más pajaritos, todo por el estilo, se reanima la vida, ¿no? Nosotros lo que hacemos es engañar a la predisposición natural, creándole un clima artificial para que cumpla su ciclo, pero en una forma más estabilizada. Sabes que el origen de los animales, de las aves, de las gallinas, de que luego pudieron ser domésticas, es la India, y lo que tratamos de hacer por todos los medios, nosotros, por instrucción que recibimos, más lo que agregamos por el lugar donde vivimos, que es el extremo sur del globo terráqueo, tratamos de replicar las condiciones naturales de la India, con una cantidad de horas luz que esté en el orden de las 10 o 11 horas, suplementadas o a la mañana o a la noche, y una temperatura acorde como para que el animal no sufra un estrés tan importante. Pero después lo que vos me preguntás, por la parte industrial, aquí el gran cambio se sale de esa colorada, hay un periodo en el que se superponen, que van desde el año 57 hasta el año 59. En esos 3 años aparecen las aves híbridas que ya hacía 7 o 8 años que estaban desarrolladas en Estados Unidos, donde esos 2 kilos, en vez de lograrse en 4 o 5 meses, ya se lograban en 75, 80 días, y en el caso de la ponedora ya podías hablar de 200 huevos al año, contra los 120, 125 huevos que podían estar poniendo las coloradas. Claro, pero son todos avances más que nada y especialmente vinculados con el avance genético, no con hormonas ni nada por el estilo, como la gente a veces suele decir, sin ningún sustento, ¿no? Claro, sí, sin ninguna duda, sin duda, es decir, directamente, todo es, lo que tiene de espectacular la avicultura son los ciclos biológicos, es decir, vos tenés que tener en cuenta que una pollita que recién nace, en 24 semanas ya multiplica, ya reproduce. Una vez que reprodujo, vos incubás el huevo y en 21 días nació un hijo de esa gallina. Y actualmente en 45 días podés tener, si vas por el pollo, claramente registrada cuál es la performance de esos animales, y entonces volvés a elegir los mejores, los de mejor precocidad, los digamos de mejor conformación física y todo lo demás, y de ahí comenzás una nueva generación que si dejaras esas hembras, por ejemplo, no es tan lineal como yo lo estoy haciendo, pero si dejaras esas hembras en 24 semanas más, o sea, estás en 48 semanas dentro de un año que tiene 54. Entonces, vos estás en un año prácticamente generando 2 generaciones, sí, ¿no? Sí, es impresionante. Así que el dinamismo es tremendo. Una vez que vos encontraste el modelo de selección, la base para hacerlo, es una dinámica tremenda. Por eso, digamos, fíjate que te estoy hablando del año 60, digamos, 58, 57, 56, pero en 50 años la avicultura ha hecho lo que en cualquier otra especie no demora menos de 120, 130 años y a un buen ritmo de velocidad. Las 24 semanas que yo te hablo de maduración en una gallina son prácticamente 6, 7 meses de maduración en un cerdo y 2 años en un vacuno. Por eso es que fue una revolución en cuanto al aporte de proteína animal que ha hecho la avicultura, sea proteína por la vía del huevo o proteína por la vía de la carne de ave, ¿no? Vos ves la forma en que de la década del 50 ha crecido la proporción de la oferta y el consumo de carne de ave prácticamente en 50, 60 años ha estado igualando lo que por siglos se dio con otras carnes. Se ha duplicado el acceso a la proteína animal por parte de la población. Es algo maravilloso, ¿no? ¿Y cómo fue que fue evolucionando el consumo de pollo en nuestro país, Roberto, de acuerdo a estos datos? Mira, el pollo tuvo la ventaja de que siempre fue una carne bien vista, apreciada, valorada. Es decir, no sé, en mi caso, que yo tengo recuerdos del gallinero del fondo de casa de mi abuela y de mi mamá. Uno siempre estaba ahí atento, ponía a la gallina a encloacar los huevos y
y veía crecer los pollitos y uno tenía los pollos para Navidad o tenía los pollos para el Día de la Madre o cosa por el estilo. Pero yo lo asocio primero a que fue un crecimiento de oferta permanente, que el público lo tomó. Pero fundamentalmente creo que el hecho de cada vez acercarse más a la capacidad de poder adquisitivo de la gente ayudó tremendamente. Yo te diría que en los 60 el pollo costaba como 1 kilo de lomo, y uno así en los pueblos hablaba del lomo como algo soñado, pero ni lo conocía. Entonces era un valor muy alto. En los 70 pasó a ser un poco más parecido al precio del cuadril, que era el churrasco que la madre de uno le mandaba a buscar a la carnicería, y uno pedía 2 churrascos de cuadril o lo que fuera. Después de eso, en los 80, creo que se acercó a la milanesa, ya. Entonces fuimos pasando de 4 kilos a 8 kilos, de 8 kilos a 12 kilos. En los 90, ahí nos pusimos a la par con el asado y ya pisamos los 20 kilos de consumo. Yo diría que de ahí, de los 90 en adelante, prácticamente nos separamos como estamos hoy, es decir, 37, 38, pongámosle 40 pesos 1 kilo de pollo, 120 pesos 1 kilo de carne, y bueno, ya a partir de ahí tuvo consumo de hábito y propio, y estamos en estos 40, 45 kilos, que por ahora se han amesetado. Llevamos ya unos 4 años plantados ahí, oscilando entre 42 y 45 kilos con el consumo permanente, pero sin ninguna duda que nosotros lo vemos en cuanto falta un poquito de pollo por alguna razón climática, de golpe de una salida compulsiva de exportación o cosa por el estilo, inmediatamente el mercado lo reclama, ¿no? Lo reclama e incluso lo revaloriza, pero creo que el precio ha tenido mucho que ver, la cultura. Hoy tenemos generaciones que nacieron comiendo pollo. En el caso mío, no, yo no nací comiendo pollo, empecé a comer pollo como a los 25 años, ¿no? En el caso mío sí, por suerte. Claro, vos sí, me acuerdo de tu padre, que fue uno de los grandes pregoneros de lo importante que iba a ser la avicultura en el país, ¿no? Sí, pero yo lo veo con mis hijos también, es algo natural, tanto en mis hijos como en los amigos, y hablo de estas edades, ¿no? De 12 el más chico hasta 20 el más grande. El pollo es algo muy común en la mesa de los argentinos, y creo que también tiene mucho que ver este plan que presentaron ustedes cuando vos saliste del gobierno y le dijiste a Joaquín y a los empresarios de CEPA, muchachos, hay que presentar un plan, tenemos que presentar algo, no podemos esperar que el gobierno haga cosas por nosotros, presentemos nosotros un plan de crecimiento, de producción, y en base a eso vayamos juntos, y eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Sí, realmente, el famoso proyecto que pudimos instalar nos dio un resultado importantísimo, tanto para poder hacer entender lo que era y lo que podía hacer la avicultura, como también para ordenar la base de producción, ¿no? Se generó un ordenamiento con una condición muy particular, que fue el hecho de que habíamos quedado, Argentina había quedado a la salida de la convertibilidad con un perfil exportador sumamente competitivo a partir del tipo de cambio como se había dado. Y eso ayudó a un crecimiento en el cual, si el mercado no estaba plenamente receptivo para el total de oferta que se daba, canalizar hacia la exportación. Yo creo que hoy por hoy nosotros ese proyecto, que está vigente permanentemente, tiene que apoyarse en una salida exportadora, por un lado, pero también empieza a haber pequeños detalles que son fundamentales y que es muy importante que lo entiendan, que en general lo conocen, pero hay que entenderlo aparte de conocerlo. Es que estamos en una línea sumamente fina, con riesgo permanente en caer en sobreoferta en el sector. ¿En qué sentido? Estamos en un techo de consumo. Podemos conseguir 200 gramos más, 500 gramos más, 500 gramos menos al final del año en el consumo. Pero las otras carnes, o sea, el cerdo y la bovina, la suma de las 3 carnes, sí estamos todos en un techo total de consumo por parte de los habitantes. 120 kilos de consumo de proteína animal por habitante año es un número impresionante que no lo tiene ningún otro país en el mundo y que no da para que se consuma más, porque cuando hablamos de 120 kilos estamos hablando también de que,
un chiquito de 3, de 4, de 5 años consume eso, cosa que no lo consume, es decir, que hay gente que consume más de 200 kilos. Está bien que ese es un valor que incluye hueso, pero de todos modos es un consumo que no se le puede pedir más, con lo cual cualquier oscilación en exceso o lo que sea de otras producciones va a ir en detrimento de alguna de las tres. Primer tema para tener en cuenta, que no es cuestión ya de crecer compulsivamente sin saber a dónde va a colocar la producción uno. Los mercados internacionales, el pollo, así como nosotros adaptamos en Argentina cómo criar un pollo que naturalmente nació en la India, en el mundo entero está pasando lo mismo. ¿Qué ventaja tiene Argentina? Que hay pocos países en el mundo que tengan maíz y soja de la misma cosecha en el mismo momento. Eso también tiene un valor importantísimo y sería la gran ventaja comparativa. Y después de eso, hoy la precocidad de estos animales hacen que en días como el de hoy, como vos mencionabas, maravillosos, estos animales, si vos lo dejás un día más, 2 días más, por ejemplo, el lunes que viene es feriado, el pollo se puso, la gallina puso huevo, el pollito bebé nació, el pollo está, ese día no se faena, ese pollo el martes pesa 150 gramos más. Entonces, ¿qué es 150 gramos? Y 150 gramos es el 5% de crecimiento. En 3 millones de pollos que se hacen por día, estos serían prácticamente 150.000 pollos más listos para la faena, es decir, hay más cajones de oferta. Entonces esto hace que sea muy difícil manejar estas variables si no vamos, como lo hemos hablado muchas veces contigo, Café por Medio, a una avicultura de precisión. Es decir, yo pongo los animales, yo tengo que saber el día exacto que los voy a matar, si este día no puedo faenar, no tengo que cargar para ese día, porque todo juega sino en detrimento general, porque tampoco la gente puede encontrarse con que hoy le sobreofertan y mañana falta. Este es un tema muy delicado que yo creo que es el gran desafío de lo que queda de este año. Bueno, ya este año está jugado, y lo que queda, lo que tengamos que hacer el año que viene. Y de que vamos a ir hablando en otro momento, pero es fundamental que hablemos de eso, de la agricultura de precisión, Roberto. Exactamente, eso es clave. Un fuerte abrazo y nos comunicamos esta semana o la próxima para hablar de ese tema. Con mucho gusto. Usted escuchaba a Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.